Gracias. Bueno, de acuerdo. Entonces yo voy a ir conversando con ustedes. Al final vamos a tener la posibilidad de un tiempo suficiente para que todos ustedes hagan sus preguntas, ¿verdad? Particulares, de acuerdo al lugar donde van a ir a estudiar sus hijos y bueno, cada quien en sus condiciones específicas, ¿no? Yo pues en esta pequeña presentación que tengo acá, no me quiero poner a leer textualmente lo que dice acá. Ustedes tienen la oportunidad de leer esto y Isabel tiene también este material si se los quiere hacer llegar a ustedes posteriormente. No tengo ningún problema en que lo tengan y lo podemos compartir. Pero entonces, ¿estás preparado para ayudar a tu hijo en edad universitaria, en una emergencia médica? Esa debe ser nuestra primera preocupación. Mm. Eh, yo voy a ir acá hablando y explicándoles, porque básicamente esto tiene mucho que ver, incluso para nosotros mismos como padres. Nosotros también tenemos que tener estos documentos, no es solamente nuestros hijos, pero tenemos todos que tener esta organización, lo que llaman el ABC del state. Cómo organizarnos si tanto a los muchachos como a nosotros nos pasa algo. Entonces, esos documentos aquí son básicamente tres, son los más importantes, que son el testamento, el living will y el durable power of attorney. ¿Qué es todo esto? Para nosotros padres, evidentemente, un testamento o un trust es indispensable en este país. Pero ahorita no vamos a entrar a hablar de nosotros, vamos a entrar a hablar de lo esencial para nuestros hijos, para que ellos se vayan tranquilos a la universidad y nosotros nos quedemos tranquilos. En este caso, para los muchachos necesitamos dos documentos. Uno es el Durable Power of Attorney. ¿Qué es un Durable Power of Attorney? Un Durable Power of Attorney es un poder. Es un poder que los muchachos nos van a firmar a nosotros para que nosotros podamos tener acceso a tomar decisiones por ellos, a negociar en la universidad de ser necesario. Dios nos proteja a nuestros hijos, pero vamos a ponernos en el ejemplo de que tengan un accidente. Están apenas en la tercera, cuarta semana de clase y los muchachos no pueden continuar con ese semestre. ¿Cómo hacemos nosotros para poder retirar a nuestros hijos, para poder negociar el pago? ¿Cómo hacemos para renegociar pagos de un hospital cuando ya los muchachos pues tienen sus responsabilidades? O sea, es ¿cómo hacemos con las cuentas bancarias de los muchachos? O sea, quizás ahorita no es tanto el problema porque apenas como que están saliendo de la casa, están todavía y muchos ni siquiera han cumplido los 18 años, pero esto va a ir avanzando en el tiempo y son 4 años que los muchachos van a estar en la universidad y que van a pues avanzar, van a trabajar, van a tener sus cuentas, van a tener sus responsabilidades y nosotros tenemos que tener la manera como poder representarlos y ayudarlos en un determinado momento. Si no firmamos este poder, pues simplemente no vamos a tener cómo poderlos ayudar. Pero esto desde el punto de vista de sus obligaciones y sus derechos que no tienen nada que ver con lo que es la parte de salud. Esto simplemente tiene que ver con sus derechos sobre un vehículo, sobre una cuenta bancaria, sobre una herencia, sobre un derecho, porque bueno, hay muchachos que ya se están yendo a la universidad y ya han trabajado, han ahorrado, han inventado, son emprendedores. Bueno, hay casos de casos. Pero el punto es que con este documento, con el Durable Power of Attorney, ustedes van a tener esa facultad. Otra cosa importante cuando yo digo la palabra, porque yo podría decir un Power of Attorney, pero es un Durable Power of Attorney. ¿Qué quiere decir esto? Que los muchachos, si llegaran a quedar en determinado momento en la imposibilidad cognitiva o en la imposibilidad por su estado de salud de tomar decisiones, el documento no va a quedar afectado por eso. Si no tenemos la condición en el documento y no se aclara en el documento que el documento sigue en efecto después de, en caso de que el poderdante, que son los muchachos, tuviera una situación en la que pierda el conocimiento, pierda la conciencia y pierda las facultades de poder tomar decisiones, con todo y eso, los documentos siguen siendo válidos. Entonces, esto es en relación a lo que es el poder como tal.
¿ok? Entonces, ahora yo quiero entrar a hablar lo que realmente más nos preocupa a todos nosotros, que es que cuando los muchachos cumplen la mayoría de edad, los 18 años, nosotros perdemos absolutamente todo el derecho de tener acceso a su información médica y por ende también perdemos el derecho a tomar decisiones en su estado de salud, los tratamientos que se le van a que se les puedan hacer, si transfusiones, operaciones, qué pasa en una emergencia, tú no tienes derecho a tener información al estado de salud de tu hijo, a las condiciones. Es una cosa que realmente cuando uno le toca vivir esas situaciones que tú llamas y dices, no, es que usted no puede, nosotros no le podemos dar información sobre los resultados del examen de su hijo porque usted ya el muchacho es mayor de edad y usted no tiene ningún poder médico aquí en esta oficina firmado por él. Entonces, bueno, ahí es cuando se nos pierde el mundo porque bueno, todos somos hijos de la muerte, todos somos hijos de tener accidentes y todos, bueno, uno nunca se espera que le va a pasar y esas cosas pasan. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que tener este poder. Aquí en el estado de Texas, el poder médico se llama Living Will. ¿Qué es un Living Will? Es voluntad en vida. Eso es lo que es. ¿Qué pasa cuando yo no me muero? Yo no estoy necesitando un testamento. Yo estoy vivo, pero estoy incapacitado. Estoy en un hospital. Estoy en una condición que no puedo tomar decisiones, bien sea por droga, por alcohol, por problemas, porque estoy preso, por muchas cosas. Uno nunca sabe las cosas que pueden pasar. Entonces, bueno, simple y llanamente, con estos documentos, los están protegiendo y se están protegiendo. Desde el punto de vista médico, el Living Will está formado por tres partes. Esas tres partes son el Advance Direct, el poder médico como tal y el HIPAA. ¿Qué es todo esto? El Advance Direct es la parte del documento en la que sus hijos deciden que en caso de muertes cerebrales, estados de coma, etcétera, etcétera, todas esas situaciones extremas que nunca queremos pensar, eh, la persona decide si quiere continuar con vida artificial o no. Esa es la primera parte del Living Will. Y eso siempre, pues les recomiendo que es una conversación que deben de tener ustedes los padres con sus hijos al momento de elaborar estos documentos y tomar esa decisión y firmar. La segunda parte del documento es propiamente cuando se designa a los agentes médicos. ¿Quiénes son esos agentes médicos? Pues papá y mamá. Normalmente yo siempre les recomiendo que el agente principal sea el padre que más tiempo pasa acá en casa, porque hay padres que viajan mucho, que están muy ocupados, etcétera, etcétera. Pues el principal tiene que ser el que más tiempo tiene y el que menos viaja para estar aquí pendiente de esas cosas. El agente secundario, pues que sea el que está menos disponible e incluso tienen el derecho a tener un tercer agente, puede ser un abuelo, un tío, un vecino, un mejor amigo, quien quiera que ustedes sean, porque imagínense que ustedes dos estén de viaje y que algo pase y que los muchachos pues no tengan aquí quien pueda tomar decisiones y representar, etcétera. Entonces siempre les recomiendo que papá, mamá, un hermano mayor o un tercero que sea de absolutamente confianza de ustedes para designarlo como agente médico. Posteriormente tenemos el HIPAA. El HIPAA es, pues, el resguardo que tienen los hospitales que forma parte de este documento para ellos poder darles a ustedes la información de todos los resultados médicos, de las condiciones en que están sus hijos, etcétera, etcétera. Sin ese HIPAA no les dan información. Afortunadamente aquí en Texas, es todo en uno. Es un documento que contiene esas tres cosas. Hay otros estados en los que son documentos totalmente diferentes. Tienes que hacer tres documentos distintos y eso depende, pues, ustedes tienen que averiguar a qué universidad se van sus hijos y cómo son las leyes en cada estado a los que ustedes se van a ir. Pero aquí en Texas, el Living Will tiene esos tres componentes y todo es un documento en uno. Yo sé que por aquí hay muchas láminas que, bueno, yo no he compartido con ustedes. Pero básicamente, pues lo que dice es lo que les acabo de explicar, ¿no? Cómo los muchachos se van a la universidad, por qué necesitan estos documentos. Aquí lo tengo, yo acabo de hablar del Power of Attorney. Posteriormente tenemos lo que es un Durable Power of Attorney, que ya se los expliqué.
Después tenemos lo que es el poder médico, que también ya les expliqué, y estoy tratando de ir rápido porque por la experiencia que tengo ya en las clases de ustedes, muchas veces yo me ponía a pasar mucho tiempo en esto y realmente son sus preguntas lo que ustedes quieren pues más desarrollar en este tiempo que tenemos, ¿no? Aquí estamos hablando del HIPAA y yo no sé si tú, Teresa, tendrás alguna pregunta, o quieras específicamente tocarme algún caso. Esto del last will, como les dije, pues muy pocos muchachos están interesados en tener un last will, pues si hay algún muchacho que ya tenga algo que haya heredado, porque lo hay muchas veces que los abuelos se van y dejan determinadas cosas de valor específicas a los muchachos, entonces si los muchachos tienen un patrimonio que haya que resguardar y considerar una cuenta, unas colocaciones, unas acciones que le hayan dejado los abuelos o sea lo que sea, o por cualquier medio se lo hayan ganado porque se ganaron el loto, lo que sea, pues entonces siempre es importante que tanto ellos como nosotros, toda persona siempre piense en tener su last will o el trust. Pero eso ya es otro tema, otra clase y otro día. Yo quisiera entonces abrir, voy a dejar de compartir el documento para que, yo no sé si, ok, listo, para que ustedes puedan hacer sus preguntas y ya aclarar las dudas que puedan tener al respecto de lo que más o menos les expliqué. Yo tengo una, Ludmila. Me gustaría saber, ¿este documento tiene validez en todos los estados o debe hacerse uno nuevo si el estudiante va a estudiar en Illinois, por ejemplo? No, cada estado tiene sus propias leyes. Ok, ok. Entonces, por eso les decía, aquí en el estado de Texas, el Living Will abarca todo lo que es Ujú, el aspecto médico ujú. y adicionalmente hay que hacer el Durable Power of Attorney, pero hay otros Listo. estados en los que cada documento es separado. Por eso es importante entonces ver qué universidad van para poder entonces saber qué otros documentos habría que hacer para ese estudiante en específico. Ok, Así es, ok, así muy es. bien. Ujú. Ok, bueno, Y está, la pregunta obligada o básica, yo creo, es ¿dónde podemos hacer estos documentos? ¿Dónde los podemos firmar, notariar, etcétera? Ok, obviamente yo hago esos documentos, Ok. pero esos documentos también ustedes, pues hay mucha gente que los baja del internet, los hacen a su manera, hay páginas web, ¿cómo se llama? Mama Bear, es que sí, cierto. Mama Bear es una página, un website que, bueno, tienen Sí. ellos distintos formatos de este tipo de documentos y los tienen también por estados y si necesitan investigar sobre cualquiera que vaya a ir fuera de Texas. Pero nosotros también ofrecemos ese servicio. Yo le doy un precio muy especial Mm. a los estudiantes de Info for College para hacerle sus documentos. Ujú. Ok, entonces nos van a dejar la información para contactarte. Sí, yo creo que Tere se las va a dar. Sí, claro, claro, sí se la podemos Yo pasar por creo que en el grupo que ustedes tienen de los correcto. papás de este año, creo que Isabel y Tere Isabel lo va a siempre pasar, les claro. pasa la información Ujú. para que sepan. Pues yo normalmente, yo por hacer estos documentos cobro $200 por documento y a los estudiantes de Info for College les cobro 80 Mm. para hacer su grado paro fraterno y 80 por hacerles el living will. Esos son los precios, o sea que en 160 le hago los dos documentos versus 400, que es lo que yo le cobraría a cualquier persona que entre aquí en la oficina a solicitarlo. Perfecto. Y Excelente. otra pregunta más que tengo, perdón, que puse en el chat también es, yo creo que en alguna de las pláticas que tuvimos aquí, escuché que sería mejor poner a mi hijo como dueño de su coche en lugar de ser yo, para proteger mis assets. ¿Eso es cierto o no? ¿O el coche está a mi nombre y es el coche que él usa todos los días? Bueno, mira, eso sí, definitivamente que cuando el coche, si el coche está a nombre de él, la responsabilidad es de él y si él tiene un accidente van a ir contra los bienes que él tenga, que no cubra el seguro que tenga de responsabilidad civil, el seguro del vehículo, se supone que el seguro de vehículo debe cubrir daños a terceros, etcétera, etcétera, pero si esos daños van más allá y tienen que ir contra sus bienes personales, pues definitivamente es mejor que el carro esté a nombre del muchacho. Claro que sí, estamos de acuerdo en eso. Ok, ok. Bueno, gracias. No, de nada. A Tenemos, ver.
Tenemos que esperar que los estudiantes tengan 18 años, Ludmila. O sea, podemos hacer. Sí, claro, porque Ahorita no te. Ujú. ellos tienen que tener 18 años para poder Ah, firmar el documento. ok. Mientras tanto, pues sus papás tienen absoluta Ujú, facultad de decidir y ok. ser informados. El problema es cuando cumplen 18 años. Entonces hay Ujú, personas que me dicen, mira, mi hijo cumple 18 años dentro de 2 semanas, y ahora yo quiero ir preparando eso. Le digo, bueno, vamos preparándolo, pero la ujú, firma tiene que ser después que cumpla los 18 años. ok, gracias. Ujú. Una pregunta, si en el caso mío, mi hija está cubierta por mi seguro médico de mi compañía, de todas maneras tengo que hacer el, el Healthcare Proxy. Sí, porque una cosa es que ella sea beneficiario en tu póliza de seguro, y otra cosa es que tú tengas el derecho de tomar decisiones sobre su estado de salud y que tengas información sobre sus resultados y sobre su estado médico. Eso son cosas diferentes, si lo necesitas. O sea, nosotros podemos pagar. Pagamos la casa, pagamos los carros, pagamos la universidad, pero nuestros derechos están limitados, a no ser que tengamos esos documentos que nos protejan, créanme. Ok, Ujú, entiendo. Gracias. De nada. Ya yo estuve ahí. Yo tengo, mi seguro cubría a mis hijos hasta los 26 años, y igual, o sea, si no tenía el documento, ni siquiera me dan información del resultado del examen de sangre, nada. ujú, No podía hacer ni una cita médica en su nombre, tenían ellos que llamar. ujú. Y bueno, no sé, ¿hay alguno de ustedes que esté pensando en que su hijo va a estudiar fuera de Texas? Como que estamos todos en Texas, entonces, qué bueno, Dicen que sí. Y en cuanto maravilloso. al FERPA, Ludmila, o sea, lo que ellos firman, digamos que. Eso sí, el FERPA está en la universidad, y con el Exacto. FERPA ellos tienen acceso a poder ver las notas y Ujú, tener ujú. acceso a la información de la universidad, pero esto es todo lo que no tiene que ver con la universidad Ok, como tal. perfecto. ¿Qué Ok, pasa fuera de la universidad? ¿Qué ujú, pasa si el muchacho tiene un accidente fuera de la universidad? bien. Ujú. O si tiene un problema, o si lo agarran tomado, porque, oye, Ujú, ojalá que sus hijos y ninguno de nuestros hijos se metan nunca en un problema, pero circunstancias pasan, ujú, cosas tontas. Los muchachos a veces pues hacen cosas que por más que uno le diga, pues a veces se desbocan un poco. ujú, Entonces, bueno, circunstancias pasan, y tenemos que estar preparados para eso. ¿Cómo contratamos un abogado que lo ayude si no tenemos cómo tomar decisiones ujú, en nombre de ellos? Si no tenemos un poder, ni siquiera podemos contratar un abogado para ellos. Entonces, son cosas que tú dices, no puedo creerlo, que este país sea ujú, tan complicado. Sí, lo ujú, es. ujú, Sobre todo con el tema también de la salud mental de los muchachos. Eso es un tema complicado. ujú, Cuando se deprimen, o sufren de ansiedad, o tienen ataques de pánico, o les cuesta adaptarse a la universidad, hay que estar muy encima de eso. Y entonces, si usted no tiene ese poder, usted no puede ni siquiera ir a hablar con el cónsul de la universidad. Así es. ujú, ok, bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo no? Hola, sí, ¿qué Hola, tal? un placer, Tengo una encantada. consulta. ¿Qué tal? Soy María. Yo tengo un hijo que es más grande y que ya tiene todos estos papeles de 18, pero hace poco tuve que pedirle un turno para un médico y obviamente no pude hacerlo. Igualmente tengo los papeles, pero en el caso de que yo quiera, yo les diga, sí, sí tengo los papeles, ¿yo se los tengo que mandar a la oficina del médico para poder tomar ese turno? Sí, porque de hecho, una de las cosas que yo siempre les recomiendo es que esos documentos, el Living Will y el poder y todos esos documentos, los tengan en la nube, los tengan en el teléfono, los tengan en acceso para la hora de una emergencia o a la hora de una cita médica. Mira que usted necesita, bueno, dígame a dónde se lo envío, a qué email, a qué fax. ¿Cómo se lo envío? Aquí sí lo tengo, Ah, aquí está. Porque imagínate que tú estés, no sé, en Nueva York, y te le pasa algo a tu muchacho en Texas, y, ajá, y te llaman y te dicen, pasó esto. Ajá, ¿cómo sabes? Tienes que tener la información para que te den información, tienes que mandar el documento, para que te den, o que te pase, estás aquí, pero no tienes el documento a la mano. Entonces tienes que salir corriendo a tu casa a buscar el documento para después ir al hospital. Tienes que tener ese documento, disponible.
Escaneado, por lo menos. Ok. Escaneado y definitivamente hacérselo llegar al médico Ujú. de familia de tu hijo, hacérselo llegar a los médicos que si tu hijo tiene alguna condición, porque es epiléptico, porque es diabético, por cualquier condición que tenga, tienen que hacerle llegar esos documentos al médico, a los médicos de sus hijos para que ellos sepan que ustedes están autorizados a que les compartan información. Eso es vital. Perfecto. ¿Y los documentos son válidos hasta cuándo? ¿Hasta la mayoría de edad? No, no, el documento es válido hasta que te lo revoquen. Ah, hasta que lo revoque. Ok, Si perfecto. después se fueron de la universidad y todavía no se lo han revocado, déjenlo. Eso no muere. Perfecto. Esos documentos mueren si mueren con la persona o mueren si los revocan. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Muy Y importante tu pregunta. Ujú, gracias. Ludmila, hay que mandar esos documentos, sobre todo el de salud, también a la universidad. Yo diría que sí, definitivamente sí, aunque vuelvo, con el FERPA hay muchas cosas que tú resuelves dentro de la universidad, pero el tema este de, por ejemplo, tener cita con un cónsulor y poder hablar sobre el estado anímico de tu hijo, si tú no tienes ese poder, no lo vas a poder hacer. Entonces, en esos casos sí es mejor que la universidad sepa que tú tienes esos documentos. Sobre Ok. todo si tú sabes que, por bueno, hay hijos de unos que, yo tengo tres y los tres son como los dedos de mi mano, parecidos, pero ninguno igual al otro. Entonces, puede ser que uno sea perfecto, chévere, no tiene ningún problema, no sufre de depresión, es buen estudiante, es una maravilla, pero hay otro que es medio loco y se la pasa inventando, entonces tengo que tener cuidado y el otro es depresivo, entonces si yo sé que tiene una condición, tengo que estar encima de esa persona porque tiene una condición, es preferible que la universidad sepa que tú tienes esos documentos y que los tengan en récord. Gracias. Entonces la respuesta es sí. Si los puedes compartir y la universidad te acepta tenerlos, entonces compártelo, porque hay universidades que dicen, si lo necesitamos, los presenta en su momento. Y hay otras universidades que sí, te reciben los documentos y los tienen en file. Ludmila, ¿qué sucede si no tenemos esos documentos, ni que Dios lo quiera y que nuestros hijos estén en un hospital? ¿Hay algo que se pueda hacer en ese momento? No. Mm. Ok. Pregunta, Ujú. Dígame. ¿cómo aplican todos estos documentos si la persona, por ejemplo, aquí de Texas tiene todos estos documentos al día y un accidente ocurre fuera del estado de Texas? ¿Cómo aplicaría eso en ese momento? Es aplicable todo aquello que no choque con la ley del Estado. O O sea sea, que todo sigue siendo válido, en otras palabras, aunque sigue sea en otro siendo estado. válido, sigue siendo válido si no hay si no hay una cláusula de esos documentos que choque con la ley del Estado en la que está el muchacho. Por ejemplo, en el Advance Direct, él dice que él está de acuerdo con que lo desconecten de las máquinas, del respirador artificial. Y ese Ujú. poder, por ejemplo, se hizo ese documento y se firmó ante dos testigos, notario y dos testigos. Pero resulta que en ese estado exigen que el documento sea firmado ante un notario y tres testigos, no dos testigos. Entonces ese documento no te va a servir para esa parte del Advance Direct porque específicamente eso de los testigos va dirigido es a lo del Advance Direct, pero no afecta la parte de la designación del agente médico o del apoderado médico. ¿Sí me expliqué? No, sí, sí se Hay explicó. cosas que se pueden mantener, o sea, usted va a seguir siendo su agente médico, lo que no va a poder es tomar determinadas decisiones que conforme a la ley del Estado no choquen Ya. con lo que está establecido en las leyes de Texas. Y Pero en ese, pero te digo muy en general, es bastante uniforme, es bien parecidas todas las leyes. Lo único que cambia, que yo he visto que cambian, es que en algunos estados los documentos son apartes, se hacen aparte cada uno y en otros estados, como en el de Texas, basta un documento que abarca todo. ya. Ok, Ujú. ok, Y muy y en amables. ese caso, fíjate, y en ese caso, eso no hace que el documento pierda la validez, Ya, perfecto. porque Gracias. eso es un asunto de forma y no de fondo. Sí.
Perfecto, gracias, muy amable. De nada. Sí, aquí hay una pregunta, Ludmila, creo que ya respondiste. ¿Estos documentos son válidos a nivel federal? Sí, lo acabamos de responder. Exacto, o sea, ya respondiste. Y tengo una pregunta. ¿Los estudiantes con discapacidades o condiciones médicas, digamos, deben firmar algún documento adicional aparte? Bueno, eso depende del tipo de discapacidad Ujú, y también depende de qué tutela específica tengan los padres, porque si es una discapacidad física solamente, pues ujú, no es necesario, porque la persona está mentalmente capacitada. ujú, ujú, Pero cuando son niños que tienen otro tipo de problemas, que van y estudian, pero tienen sus problemas, ujú, tienen que tener una tutoría legal. ujú, Guar- este, y eso ya es un documento pues, que tienen que hacer con un abogado en una corte y obtener su... Y ujú, eso son otras cosas. Y en ese caso, pues no caben estos poderes porque ya ok, los padres, pues, tienen el absoluto control y tutela sobre los niños que tengan estas discapacidades. ok, gracias. Ujú. Bueno, no se me pongan tímidos, pregunten sin pena. Sí, Aprovechen. es correcto. No todos los días tenemos esta maravilla de tenerte enfrente. Bueno, y hablando de otras cosas, felicidades a todos aquellos que tengan familia que estaban bajo el beneficio del parol, porque ya hoy una juez, Ujú, pues aprobó las medidas cautelares y todos aquellos beneficiarios de parol humanitario, que yo sé que hay muchos de nuestra comunidad que tienen pues sus familiares aquí bajo parol, ujú, van a poder continuar aquí ujú. hasta el final del Amén, término. amén, gracias. Ese no es el tema de la conversación, pero Sí. bueno, es muy importante. Ok, ¿qué otras preguntas, papás? Para todo el tema yo sé que hay un otro Zoom sobre la parte financiera, pero Mm, para todo el tema de los préstamos y de los créditos que se van a pedir y mm, eh, obviamente todos estos documentos también tienen vigencia, ¿no? Cubre, Bueno, fíjate, lo que pasa es que hay algunos créditos que salen a nombre de los muchachos sí. y otros que salen a nombre de los papás. Yo no soy especialista en eso de los créditos porque la verdad es que en mi caso de mis hijos, mi esposo fue el que se fajó con todo eso de los préstamos y las cosas. Yo simplemente me encargo de la parte de lo legal y es de la parte financiera. Y yo creo que de repente Tere y mm, Isabel pueden darles más información sobre eso, pero definitivamente es importante porque hay parte de los préstamos que salen a nombre de los muchachos. Entonces, a la hora de algo, si sucede alguna circunstancia, teniendo ustedes estos poderes, pueden negociar o renegociar estas deudas con el gobierno y que si ustedes no lo tienen, pues no tienen cómo arreglar esas situaciones. mm. Y en ese caso, pues definitivamente es indispensable que los tengamos. Gracias. De nada. Ludmila, hay una pregunta que dice, Silvia, ¿la abogada puede hacer los documentos para el estado de Indiana? Para el estado de Indiana. Sí. Bueno, yo nada más realmente hago documentos aquí para el estado de Texas y por eso los invito a que esos documentos los pueden buscar El de, en Mama Bear o en LegalZoom o cualquiera de estos websites que tú puedes hacer documentos del estado y los pueden bajar allí. Yo no soy especialista ni tengo cómo hacer documentos porque no debo documentos de otros estados. ok, gracias. Ujú. Yo tengo una pregunta, buenas noches. Buenas Eh, noches. qué información necesitaría para hacer estos documentos? Yo sé que la podemos contactar, pero para tener una idea, ¿qué Sí, cómo información no, claro que necesita para sí. hacer el Living Will y Es los muy, poderes? es muy simple. Lo único que se necesita son la licencia de conducir de Texas y el ID de los muchachos si todavía no tienen licencia.
Por supuesto, estas licencias deben de reflejar la dirección actual de las Ujú. personas, el correo electrónico, el número de teléfono de todas las partes, es decir, padres y el hijo y del tercero, si es que va a haber algún tercero, porque hay veces que, como les dije, pueden colocar un tío, pueden colocar un abuelo o a un mejor amigo, como una tercera parte backup en el poder. Y ya con esa información, pues normalmente ya yo redacto todo. Después que yo redacto el documento preliminar, se los envío a sus correos electrónicos, ustedes lo leen, verifican la información, hacen sus preguntas sobre cualquier duda que tengan sobre el alcance de esos documentos y una vez que discutimos, les explico, aprobado, casi siempre lo hacemos por videollamada. Ujú. Una vez que ya está aprobado el documento, entonces los cito aquí en la oficina para que puedan firmar ante el notario. Y no firman los padres, firman es el hijo, el menor, ya mayor. Ujú, Es solo el hijo el que Estudiante, firma. el estudiante. ujú. Perfecto. ¿Y necesita testigos o no? Los testigos sí se necesitan, pero yo los proveo aquí en la oficina. Ah, perfecto. Ok, muchas gracias. A tu orden, siempre. Sí, el contacto de Ludmila se los vamos a pasar, están preguntando en el chat. Sí, para que todos lo tengan en el chat de padres, lo mandará Isabel, no se preocupen, que sí se lo mandamos. Claro que sí. Y bueno, aquellos, los invito también a que aquellos que no tengan sus testamentos o que no tengan sus trusts, Ujú, también es importante que ustedes piensen en organizar sus cosas. Eso aquí en este país es muy importante y no se trata de que el Estado se queda con todo, como mitos y realidades. El Estado no se queda con nada. Simplemente, si no tenemos nuestras cosas organizadas, los abogados se quedan con todo. ujú. Entre, entre los gastos de abogados y los gastos de corte por no dejar nuestras cosas organizadas, se va mucho. Entonces, eso es importante, que también se interesen en saber la diferencia entre un testamento y un trust, y a quién le acomoda mejor qué, dependiendo de su situación económica, qué tienen pagado, qué es lo que deben, pero eso siempre es muy importante, ¿no? Porque bueno, volvemos y repetimos, hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Mira cómo se le cayó el techo a ese señor encima y a todo ese Sí. gentío, horrible. Entonces, pues hay que estar preparados. Mm, muy bien. Pero sí, Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia. Tengo una pregunta. Dijo que los documentos perdían validación o validez cuando se hace una revocación. ¿El hijo puede hacer la revocación y nosotros no estar enterados y Sí, claro. creer que tenemos todavía el poder? Ok, Sí, sí, sí podría, claro. ok. Gracias. mm, No hay de qué, eso sí, obviamente, pues, si el muchacho no tiene el documento, no puede revocarlo porque no tiene la información, vamos a estar claros, ¿no? Ellos firman el documento hoy porque tienen 18 años y porque no les importa, porque, bueno, te van a dar el documento, pero capaz cuando ya se gradúen y tengan cierta edad o quieran, se crean Superman y ya no necesitan de nosotros, etcétera, etcétera, ellos pueden perfectamente decirte, mira, permíteme el documento, lo voy a revocar ante el notario. Y va ante cualquier notario y hace un documento de revocación o porque simplemente se casó y ahora quieren también designar y colocar a su esposa como la primera agente médico, la primera persona que decida. Las cosas cambian, pues entonces las circunstancias cambian y nosotros tenemos que aceptar esos cambios cuando se presenten y sí. Ellos, pero la respuesta es sí, sí pueden revocarlo sin que nosotros sepamos mientras que tengan acceso al documento mm. o a la Gracias. información, Pero o a la con, información del documento. ok, ok. Gracias. De nada. O sea, para hacerte más, para que te quede más claro, Cecilia, aquí cuando tú vas y tú haces un documento de eso, tú puedes ir ante un notario y decir, bueno, yo estoy haciendo el presente poder a nombre de Pedro Pérez y con este poder revoco el poder anterior que le di a Guillermo González en tal fecha ante el notario tal y ya con eso el documento queda sin efecto.
Ya con eso, él puede enviar copia de ese documento a su médico, a su banco, a lo que sea que, a donde quiera que sea el tipo de documento del que estemos hablando, bien sea un living will o bien sea un durable power of attorney, él simplemente pues da a conocer en las instituciones donde ustedes usaban tener ese poder, da el nuevo poder y dice ya ese poder no tiene validez y ya está. No es como en muchos de nuestros países que tú tienes que ir a un registro público y tienes que sentado en el margen del documento. Aquí es muy simple. Aquí las cosas son mucho más sencillas de lo que son en nuestros países. Menos burocráticas, pero igualmente efectivas. Mm, muy bien. Tienes una pregunta, Ludmila, que te hacen, ¿qué pasa si los dos papás fallecen y no tienen ningún familiar acá en Texas? ¿Qué pasaría con los Por hijos? eso es que, Ujú, por eso es que es importante, ¿verdad? Tener nuestros testamentos ujú, donde se establezcan quiénes son los guardianes en caso ujú, de que ambos padres falten, porque acuérdense que cuando las personas fallecen, fallece todo tipo de poder, poderes especiales sobre los menores, todo eso se muere con nosotros. Y lo único que va a entrar a regular qué va a pasar con nuestros hijos y con nuestro patrimonio es el testamento. ujú, Por supuesto, sobre los hijos cuando son menores. Si ya no son menores, no hay nada que ustedes puedan decir en el testamento al respecto. ujú, Ahora, ¿qué pasa si en un accidente fallecen ambos los padres y también quedan los niños malheridos y no hay una persona que pueda tomar decisiones médicas sobre los niños? Por eso es que yo siempre digo, vale la pena incluir a una tercera persona ujú. en estos poderes médicos, porque no sabemos qué nos puede pasar. Sí, es cierto. Mm. Esta clase es fatalista, como Sí. digo yo. Hay que hablar de todas Pero, estas cosas, de todas estas cosas que no, a nadie le gusta hablar, nadie le gusta pensar, pero bueno, son ujú, cosas que pasan sí, y situaciones que tenemos que contemplar que sabemos que suceden, que no queremos pensar en eso, pero que suceden. es correcto. Sí. Y que Dios nos ampare a todos y a todos los muchachos. Buenas noches. Volviendo a lo que habías Buenas noches. comentado anteriormente, entonces ese poder no hay que registrarlo ante el condado, simplemente se firma ante el notario y ya quedó. Y ya quedó. Se firma ante el notario y ya quedó ante el notario y ante los testigos y ya con eso es suficiente. No O- necesitas hacer nada más. ok, perfecto, gracias. De nada. Bueno, son las 7:45. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, les vamos a pasar, como les dijimos, el contacto de Ludmila. Gracias, Ludmila, agradecemos tu tiempo. Y bueno, como dice Ketlis, son preguntas muy fuertes y a la final es mejor estar informados que después digamos, wow, o sea, tuvimos la oportunidad, no lo hicimos. Así es. Muchas gracias de verdad por todo tu conocimiento, por compartirlo y De nada. estamos, estamos entonces, mandaremos tu contacto a los papás en el chat. Muchas Pero, gracias. bueno, Claro que sí, por aquí está ajá. Dígame. Lumila, perdóname, antes que te vayas rapidito, si fuera el caso que mi hija se va fuera del estado, ¿sería conveniente que yo tenga documentos en los dos estados, o sea, tanto en Texas como en Indiana, en caso que ella esté aquí pasando vacaciones, o ya con el de Indiana me sirve aquí? Bueno, como te digo, la mayoría de estos documentos son bastante similares y Ok, cuando son problemas de forma, eso no afecta en realidad la decisión. Tendríamos que revisar ok, qué dice el documento de Indiana y yo decirte, mira, sí vale la pena porque este documento de Indiana no contempla esto, esto y esto de Texas, y yo te diría, pues sí, vamos a hacer el de Texas. ok, Pero si yo veo el de Indiana y veo que dice lo mismo que el de Texas, yo te digo, pues no, no ok, es ok, muchas necesario. gracias. De nada.